y vamos a observar, Nico, ¿cuáles son o cuáles ves tú que sean las características para ser portador o poder transmitir el virus del papiloma humano, tanto en hombres como en mujeres? Fede, quiero que observes este virus del papiloma puede generar distintos tipos de cáncer distintos tipos de cáncer, tanto en mujeres como en hombres. Puede generar cáncer de vagina, cáncer de pene, cáncer de vulva, algunos tipos de cáncer de boca o de garganta cuando hay esta situación de la oralidad, cáncer de ano, del cuello uterino. Vamos a observar cómo es que llega a este virus transformarse en cáncer. Y Margarita, ¿cuáles son los síntomas de las infecciones por el virus de papiloma humano? Entonces, a ver, Nico. Conecta el micrófono, Nico. No, de la computadora yo creo que ahí está ya, ahora sí. No te oigo. ¿Me escuchas? La Sí, ahora primera sí. característica que observo de las personas que desarrollan esta enfermedad energéticamente, hay como un tipo como de soltura en el sentido del respeto personal. Es como una tendencia a no procurarse, lo que los hace energéticamente con las líneas entre frecuencia y frecuencia muy amplias, como si estuvieran bastante abiertos, en sentido de puertas, llaman a las puertas. Energéticamente se percibe también un tipo como de promiscuidad, pero en el sentido mental emocional, como personas que están abiertas a relacionarse emocionalmente con muchas personas, no directamente en lo sexual, pero al crear esta promiscuidad emocional, desarrollan deficiencias en el área sexual que los hace como menos defendibles o hacen que el organismo esté menos capacitado a la defensa porque por lo general está en apertura. Entonces el sistema inmunológico, en vez de protegerse o reforzarse, está abierto a cualquier intrusión. O A sea, causa como de esta libertad no de pensamiento, pero como de libertad sexual, pero mal enfocada, sí, como una promiscuidad tanto energética, emocional y física. entonces esta parte de esta promiscuidad energética, emocional y física, observa si abre esta parte energética, cómo es por lo general la autoestima de estas personas, cómo van manejando esta autopercepción que tienen de ellos a partir de la sexualidad, a partir de su cuerpo y a partir de las relaciones. Fede. Bueno, cuando se desarrolla esta etapa de cáncer en el cuerpo a través de esta enfermedad del papiloma, yo percibo que por lo general es en una etapa en la que la persona ya es consciente y sabe que tiene la enfermedad. Y comienza un desarrollo que más bien de cuidados es de mucha bronca y odio hacia la misma enfermedad y hacia la forma en la que fue o no fue contagiado o adquirió la enfermedad. Entonces es como si hay una bronca que ataca a la célula enferma y es como si esta célula muta de una forma muy rápida y hace que
muchas zonas se puedan infectar mucho más rápido, porque es como si ya está predispuesto, ya está abierta la posibilidad y con ese enfoque de odio, de bronca y de mucha rabia hacia la enfermedad y hacia el transmisor de la enfermedad o transmisora de la enfermedad, comienza ese proceso de mutación. Percibo que en muchos de los casos se da también en el estómago como una característica de no tragarse o de no aceptar que esté enfermo de esa condición, en esa condición. Ok, en esa parte de tener este virus, por ejemplo, una pareja que tiene esta condición, no importa quién se lo pegó a quién, eso es lo que menos importa, pero se puede gestar con el virus latente, ya sea en el falo del hombre o en la matriz de la madre, o sea, o si los dos lo tienen, se puede engendrar o no se puede engendrar. Vamos a ver ahí, Margarita. Bueno, yo veo a las personas que tienen esta condición muy rígidas, las veo muy ofuscadas con la vida, con sus cuerpos, rechazan como su sexualidad y empiezan a tener cierta inestabilidad. Les cuesta mucho trabajo como relacionarse afectivamente, digamos, con las parejas y empiezan a presentar, yo empiezo a ver que empiezan a presentar ciertos dolores en los tobillos como articulares, en las manos, empiezan a sentir como dolores en los huesos y, y lo que veo es que su campo energético se vuelve como muy tenso, le cuesta mucho como abrirse, como a una relación, abrirse a las personas, entonces tienden a tener relaciones muy pasajeras y toda esta sensación de tener relaciones pasajeras es porque no confían en las personas. Entonces, de alguna manera, cierran su corazón como que si cerraran de su cintura hacia arriba y van dejando abierto toda esta parte genital, pero esa parte genital de alguna manera es muy superficial. La conexión es muy superficial y van también sintiendo como una sensación de pesadez en sus piernas. Es como si el cuerpo pesara, como si de alguna manera hubiera unas rabias, pero detrás de esa venganza hay como una venganza hacia las parejas, hay un odio. Y eso lo veo que viene como con una relación gestacional. Ok. Entonces, a ver, ¿puede un preservativo evitar el contagio de este virus o no? O esta sensación o esa necesidad de ponerle la vacuna a los adolescentes para prevenirlos de esta situación, ¿realmente los ayuda inmunológicamente? ¿Tú qué ves? Nico. Mira, ¿me escuchas? Sí. Mira, es muy extraño en el sentido, o sea, el punto de lo que yo estoy viendo que son como el previo a, yo lo que observo era que estas personas que tienen esta tendencia, esta enfermedad, manejan la autoestima en los dos niveles, porque con esta promiscuidad energética que manejan, la sexualidad para ellos les representa de alguna forma pues un auge de egocentrismo, ¿no? Porque usan la herramienta del sexo como parte de su convivencia. Y eso alimenta pues al ego, de alguna forma su autoestima en el momento en el que se sienten poderosos o que se sienten dominantes hacia otras personas, tanto hombres como mujeres, eso levanta de alguna forma su ánimo, o no su ánimo necesariamente, pero levanta los estímulos que tienen que ver con la autopercepción, al sentirse sensual, al sentirse sexy, al sentirse deseado, deseada. Pero en cuanto desarrollan la enfermedad o cuando empiezan a percibir los primeros síntomas, la autoestima baja por completo. O sobre todo intentan disimularla e intentan estar siempre manejándose como en estos dos niveles, ¿no? Como en el de estoy sexualmente activo o activa, domino, deseo, pero al mismo tiempo sé y entiendo mi condición y eso me hace sentirme oscuro o sucio. Entonces están siempre como en esta dualidad de la autoestima, tanto alta y baja, pero en ambas versiones, pues totalmente difuminada por pues esta mentira que se cuentan en donde envuelven o tiñen el protagonismo de su vida desde el ámbito sexual. Ok, este virus en general
relacionado con estas formas de cambiar las células por la infección, ¿cuáles son los primeros síntomas que puede presentar tanto una mujer como un hombre? Bueno, para un hombre está mucho más fácil que se dé cuenta porque su sexualidad es externa, pero para una mujer es interna. Entonces, ¿cuáles son los primeros síntomas o qué es lo primero que la gente observa para darse cuenta de esto? Fede. Bueno, cuando me dijiste lo del engendrar, automáticamente vi una manta blanca, como si fuera de pus, pero cuando uno se acerca son muchos gusanos pequeñitos. Es como una manta que rodea toda la parte uterina, toda la parte de la vagina y en el caso de los hombres toda la zona del escroto de toda la parte de donde gesta el esperma y toda la parte del falo por adentro, como el canal por donde sale el esperma, es como si está todo recubierto por esa manta y es como una larva que de alguna forma entra ahí a través de una relación sexual anterior o entre ellos mismos, y es como si esa larva se va reproduciendo y genera como esta cobertura energética que impide cualquier entrada o cualquier salida de manifestación creadora, o sea, porque es como si se bloquea completamente y también se bloquea la forma creativa de de la esencia que está encarnada ahí, porque es como un cúmulo de frustraciones, Samantha. En esta forma, ¿cómo ves el virus del papiloma? ¿Cómo lo percibes en esta forma de estas como ámpulas de pus que dices? ¿Cómo lo percibes y cómo llega a afectar el sistema inmune? Margarita. Bueno, yo veo que el condón no impide absolutamente nada, yo veo que es algo mucho más, va más allá, es más profundo Ujú, y veo que está relacionado con la penetración, mm, porque son penetraciones como muy superficiales, donde no está involucrado ningún, pues como el sentimiento, sino realmente es algo más genital, más como más placentero, pero que de alguna manera va creando digamos, en la mujer o en el hombre va creando como una huella de dolor. Es como si crearan unos surcos energéticos donde el útero empieza como a volverse un poco fibroso ujú. y se va endureciendo. Entonces, de alguna forma es una forma de rechazar el cuerpo empieza a rechazar esa sexualidad y por eso es que va presentando esta sintomatología. Veo también que esta vacuna, cuando se la inyectan, las administran a las niñas, lo que hace es como si el cuerpo se partiera en dos, se empieza a ver una cantidad de calor en el cuerpo que se va como acumulando, pero también veo que se pueden volver, estas niñas pueden excitar mucho el sistema nervioso, se vuelve ansioso, entonces la ansiedad baja el sistema inmunológico y esto lo que hace es afectar y si está, es como si esa enfermedad está dormida, la activa Ujú. y al activarla, haz de cuenta, es como si energéticamente toda la parte uterina, inclusive la vagina, se floreara. La sensación es como si el útero quisiera salir del cuerpo y no quisiera tener relaciones sexuales. Es una forma de rechazar el acto sexual porque el acto sexual no está conectado, digamos, con los componentes que deberían ser, ¿no? Sino es más como, no, tiene como un punto como un poquito de abuso, ¿no? En toda esta parte del útero, bueno, el útero guarda muchísimas cosas, mucha información, Mm. pero quiero ver en esta parte del útero y de los pechos y de los riñones que forman parte de este sistema y de la garganta, cómo se van
afectando o no se van afectando los otros órganos, aunque tengan que ver con el útero de forma directa. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ok, Ira, los primeros síntomas que se reflejan, por ejemplo, a nivel físico, Ira, es en el caso de los hombres es más obvio una comezón externa, pero en el caso de las mujeres es un ardor, como una escoriación por dentro, en los labios internos. También en los hombres es muy común como el enrojecimiento por zonas y en las mujeres obscurecimiento por zonas. Fíjate que también hay un síntoma a nivel emocional, ambos, tanto hombres como mujeres, en cuanto empiezan a percibir, empiezan a caer como en un estado, no necesariamente depresivo como detonante, pero sí hay como una baja en la energía, como si estuvieran más del lado cansado por unos primeros días, como si emocionalmente se cansaran. Y energéticamente, Ira, hay sueños que están relacionados como con púnzulas en el cuerpo, como si empezaran a verse muy cortados y sangrando. En esa parte en que empiezan a bajar su energía, esta energía, el cuerpo, ¿en qué la utiliza cuando ya reconoció a este virus que habita en el cuerpo? ¿Qué es lo que hace el sistema inmunológico y qué es lo que hace la energía? ¿Se va para allá? ¿Se aísla? ¿Qué es lo que sucede energéticamente? Fede. Bueno, cuando me decías eso, esas mantas blancas que veía principalmente en los órganos sexuales, son como unas mantas que después también la persona que va teniendo este virus va utilizando. Son como mantas de protección, algo así, pero es como si fueran barreras hacia el exterior. Y acá coincido un poco con lo que decía Margarita, es como si la mujer se siente violentada y el hombre también a nivel sexual y comienzan a poner como mantas como para cubrir zonas del cuerpo. Y ahí veo, por ejemplo, en la mujer cómo cubren los pezones, la zona del clítoris, toda la parte frontal como de la ingle, la zona de atrás en los glúteos y el ano. Es como si energéticamente se va tapando por zonas como por pudor es como una sensación de me tapo para que no me violen. Y en el hombre hay como una cobertura, principalmente en el falo, como un taparrabos, algo así, pero es como la sensación de soy malo y me tengo que reprimir, y es como si el falo se dobla para adentro energéticamente y lo esconde, y es como también una autocrítica muy grande de parte de ambos géneros. Ok, en esta parte de la autocrítica de esta situación, observa si esto, porque me llamó la atención esto que dijiste del abuso, entonces no necesariamente tiene que ser abuso sexual, pero sí a lo mejor mucho abuso emocional y psicológico, porque no tanto económico tampoco. Entonces, observa qué tipo de abusos van viviendo estas personas en la niñez para buscar encontrar en esta forma aparente de vivir muchas relaciones sexuales, no sé, cariño, aceptación, qué es lo que ellos sienten que está faltando o que están necesitando para vivir esta parte física y energética como la veía Nico. Margarita. Bueno, yo veo en la mujer que pues no solamente se afecta pues los órganos que tú pues me mencionaste, pero veo que hay
hay un exceso de rabia en el cuerpo y en las mujeres, veo en las mujeres y en los hombres, pero digamos en este caso, bueno, las mujeres van guardando esa rabia y van sintiendo como ese calor eh, se guarda y se apodera como en el cuerpo, es algo que va quedando como muy guardado, muy escondido, pero el cuerpo lo va manifestando. Entonces ese exceso de calor va creando como una sensación muy desagradable, sobre todo puntualmente se siente en las manos, se siente en la genitalidad y va afectando como la morfología del cuerpo, la forma del cuerpo energéticamente es como si empezara a desdibujarse, es como si perdiera una simetría y la persona tiende a ser un poquito como recogida dentro de ella misma, como muy ermitaña y la garganta se afecta porque los centros energéticos empiezan a funcionar empiezan a funcionar mal, no están girando en la forma que deben girar. De alguna manera se vuelven más lentos, el cuerpo no empieza a tomar o no se alimenta de la energía necesaria y es como si empezara a haber un deterioro en todos los órganos poco a poco. Y cuando me mencionas los riñones, haz de cuenta es como si los riñones quedaran chiquitos Mm. porque la persona empieza de alguna manera a desconectarse de la vida, como que le pierde, como si el cuerpo empieza a atacarse a él mismo por las experiencias que puedan estar rodeando alguna situación que está muy enfocada con la sexualidad. En las mujeres y en los hombres veo que son como patrones muy similares, pero al hombre por lo menos lo veo como si tuviera su pene enorme, pero le veo sus testículos muy pequeños, pero esa energía que cubre el pene, haz de cuenta, es tan sensible que de alguna manera él siente que su pene hace daño en la penetración. Entonces, de alguna manera se vuelve como un abuso compartido. El hombre siente que está abusando o que está creando como una irritabilidad con la penetración y la mujer siente exactamente esa energía porque hace parte también de las frecuencias que comparten. Entonces, en el momento del acto sexual, cuando se comparte esa energía, haz de cuenta como va creando como una energía lechosa y van compartiendo ese vínculo que de alguna manera va como corroyendo toda la parte genital del cuerpo y ahí va afectando muchos de los sistemas en el cuerpo también, porque se afecta también el sistema digestivo. Ok. En esa parte del sistema digestivo, fíjate bien, esta, eh, a ver si puedo plantear la pregunta. Estas formas, porque hay muchas enfermedades sexuales, pero esta forma del virus del papiloma es como si fueran unas verruguitas que lo que ve Fede es esta parte como que se ve con pus. Entonces, observa en qué tiempo más o menos de ser infectada la persona con el contacto sexual o con el primer contacto sexual inicia esta forma de esparcirse esta, esta infección, o sea, en cuánto tiempo más o menos el virus empieza a hacerse más presente para que ya salga en unos estudios, por ejemplo, de Papá Nicolau o cosas así. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Uno de los principales efectos que observo que el cuerpo comienza a realizar, Ira, es intrínsecamente intentar empujar o regresar la energía desde el cometido por el que entra. Sin embargo, esto energéticamente provoca justamente las ronchas o pequeñas verruguitas que observamos, porque energéticamente la energía intenta expulsar, pero el papiloma lo que tiene es que como está enraizado, lo único que hacemos es intentar la misma energía empuja la piel y se crean las verrugas. Entonces, lo que hace la energía de uno es intenta expulsar. Nuestro sistema inmune lo que intenta es entrar para arrancar las células muertas o soltar las células muertas. Sin embargo, el papiloma lo que hace es que empieza a encapsular y si lo vieras como figuritas con dientitos que se agarran, entonces se sostiene demasiado fuerte, pero el sistema no alcanza a empujar, lo único que hace es que empuja lo suficiente para crear las verrugas.
Ok. Bueno, ok. Fede. Bueno, cuando me decías eso, lo que percibí al principio fue que hay ya una determinación en la activación o no del virus entre los 2 y 3 años de los niños. Es como si hay mucho abuso, es abuso sexual, pero sin acceso carnal. Es como un abuso de tacto, como un abuso de ser muy tocado. Y eso se da o con los mismos padres o con los hermanos. Es como una sensación de que el roce con la piel de otro humano ya molesta. Entonces, cuando después va creciendo y va desarrollándose en la parte sexual y todo, cuando comienza a tener las primeras relaciones sexuales, es como si despierta un rechazo a la piel. Y ahí o sea, cuando va manteniendo una sexualidad más activa, es como si ese rechazo a la piel se va aumentando y se va transformando en estas verrugas, en estas protuberancias que se hacen en la parte de la genitalidad. Ok, Margarita. Bueno, yo veo que las verrugas son pensamientos obsesivos que van quedando incrustados y son estos pensamientos de rabia que siente o la mujer o el hombre por el acto sexual como tal, pero veo que en el momento que está o que se genera este acto sexual, haz de cuenta, el útero reconoce por vibración ese útero abusador. Entonces lo que hace el útero es como querer comerse ese pene para que no se siga como perpetuando este abuso. Entonces, hazte cuenta, es como si el útero se cerrara, se cerrara, se cerrara y de alguna manera atrapa energéticamente al falo y ese falo queda ahí atrapado y es como si quisiera inmovilizarlo. Yo lo que veo es que en la medida es una cuestión de recuerdo y de memoria. Una vez se genera esta penetración, es como si el cuerpo empieza a movilizar una energía, una energía, una energía y eso yo veo que depende de la persona. Puede que tarde o puede que sean, yo veo que pueden ser algo como entre meses y pueden ser algo de años, pero veo que es más el recuerdo que siente la persona y puntualmente su útero de esa penetración que de alguna manera es irritable y trae muchísima, muchísima rabia y muchísimo rechazo. Mira, Se congeló. sí. Sí, probablemente. De repente dije, ¿por qué no habla esta señora? Y se hicieron los 45 minutos de la sesión. Y sí, Déjame, Increíble. dejo de grabar. Sí. Saludos a todos. chao. No tengo audífono, pero bueno. Entonces, Margarita, me decías, perdón. Sí, de las verrugas o de la Sí, penetración o de la rabia del útero de la o rabia de del todas. Ah, bueno, es que el útero lo que veo es que en el momento de la penetración el útero reconoce por vibración estos falos que traen como esta personalidad energética que son abusadores. Entonces el útero se cierra y el útero lo que quiere es como tragarse ese falo. Entonces el cuerpo se pone en como una condición de protección, sobre todo porque esa persona tiene mucha rabia, en su parte inconsciente tiene muchísima rabia y se siente, es como si se sintiera invadida energéticamente, entonces hay un rechazo a la sexualidad, hay un miedo,
Por eso es que el propio cuerpo va creando este tipo como de condiciones y de muchas sensaciones en el cuerpo. Hay mucho. Yo sigo sintiendo que hay una relación muy profunda con el calor y con la rabia. Ok. A ver, quiero que observen en esta parte de recuerdo y memoria, cuando los niños son crueles, ¿no? Y los adolescentes también. Y en esta parte del descubrimiento de la propia sexualidad, hay muchos, tanto hombres como mujeres, que esta parte empiezan que a burlarse, que si estás más gordito, que si estás más flaquito, que si tal cosa, que si, y burlarse de las propias cuestiones físicas, tanto de uno como de otro, y en esta parte de explorar la sexualidad, muchas veces burlarse de alguna forma de la misma forma en que nos exponemos o nos vivimos o nos vemos en nuestra forma de vestir, en nuestra forma pues de interactuar en esa edad. Observen si esto tiene que ver o no tiene que ver para esta forma de potencializarlo, porque las vacunas, por ejemplo, aquí en México, por lo general se les ponen a los adolescentes. Hubo hasta una campaña en que a los adolescentes se les ponía también esto y decían que ayudaba a esta parte de la autoestima. ¿Que ustedes qué ven, Nico? Yo observo, Ira, que esa vacuna lo que hace es que condiciona más esta percepción de la seguridad a través de la sexualidad, porque energéticamente yo observo que estimula, Ira. Lo que hace es que activa ciertos sectores, sobre todo en esa etapa adolescente, que llevan a ser más perceptivos justamente del sentido sexual y por ende más abiertos a la comparación, pero tiene que ver con esta estimulación. Ok. Fede, ¿tú qué ves? Sí, lo que voy percibiendo que es muy parecido a lo que dice Nico, pero también hay como una estimulación en la forma de sentirse pudorosos con las formas sexuales. Entonces, esas formas en las que se habla de algo sexual y todos quedan enrojecidos o quedan con vergüenza de sus propios cuerpos, es como si aumentara mucho más. Y eso hace que en esa timidez, por no exhibir nada de su propio cuerpo, van generando como esa forma de internarse en sí mismos para la sexualidad y es lo que veía un poco Margarita, muy introspectivos en ese aspecto. Ok, Margarita. Bueno, yo lo que veo es que estos adolescentes cuando se miran al espejo se sienten horribles. No les gusta su cuerpo, rechazan, em, se rechazan a ellos mismos, es como si se vieran y estuvieran viendo el reflejo de otra persona totalmente distorsionada. Tienen una muy baja autoestima, y tienen un rechazo a sus cuerpos. Entonces, claro, cuando les ponen la vacuna es como si todo esto se potencializara y de alguna manera se sintieran como un instrumento en el momento que tienen relaciones sexuales. Entonces entran como unos arquetipos muy fuertes porque sienten como si estuvieran vendiendo su cuerpo y al mismo tiempo lo estuvieran rechazando. Entonces entran en unas dualidades mentales, en unos odios y en unas venganzas que hacen que de alguna manera el cuerpo tiene que responder y tiene que canalizar toda esa energía y como tiene que ver, es un componente tan fuerte sexual, pues es toda esta parte genital la que empieza como a sentir un rechazo. Es un Ok. rechazo también por la vida. Pues sí, porque a veces la sexualidad, pero bueno, Sí. vamos a desconectar de todo y de todos y vamos a volver desconectados de todo y de todos. Regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente y se sienten muy bien. Sienten cómo su cuerpo se llena de fuerza y de energía. Se sienten grandes, fuertes, poderosos y enérgicos. Respiran profundo y abren los ojos.
¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Todo bien. Muy bien. Entonces vamos a cortar la grabación aquí. Mira, yo quedé aquí en 2, porque estaba en la otra. Pero vamos a cortar la grabación. Gracias a todos. Nos vemos. Bye. Chao. Bye.